El futuro, pues yo espero que sea un futuro un poco más claro, que realmente podamos seguir manteniéndolo, pero yo en cualquier caso lo que sí plantearía es que cualquier cosa que hagamos la vamos a tener que hacer todos juntos, y yo recojo un poco el mensaje, ¿no?, de Diane, ¿no? No puede haber avances, no puede haber sostenibilidad, no puede haber eficiencia si no lo hacemos todos juntos. Es difícil que solo desde la parte de las administraciones en esta época, y más en esta época, se puedan sostener, y por tanto necesitamos no solo el apoyo de las organizaciones sin ánimo de lucro, que como digo en la Comunidad de Madrid son los propios gestores de más del 90% de las 21.000 plazas, pero también necesitamos el apoyo de las propias personas con discapacidad y de las familias. Es cierto que hay una generación de familias que ya están trabajando y desde pequeñitos porque sus hijos sean independientes, pero es cierto que también tenemos que apoyarles a esas familias y formarles en la cultura de la vida independiente, porque uno de los grandes riesgos, sobre todo en discapacidad intelectual, a veces es el pensar desde la propia familia que mi hijo no va a poder llegar, cuando en realidad lo que tenemos que trabajar es desde la perspectiva de las capacidades de la propia persona. Yo muy rápidamente termino y, por supuesto, estoy a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Carmen. Gracias. Yo creo que no es fácil para los representantes públicos venir a este tipo de debates, porque es un momento difícil, ¿no?, en el que desde desde los movimientos sociales se está achacando una falta de sensibilidad. Así que, Carmen, te agradezco mucho, además, que hayas presentado la visión desde la Comunidad de Madrid en este punto. Creo que yo, por ejemplo, esta semana, desde el EDF, hemos analizado los diferentes planes nacionales de reforma que se están presentando por los gobiernos. Yo, como soy español, me he leído el español y he echado de menos un lado social dentro de ese Plan Nacional de Reforma, donde se insiste mucho en la consolidación fiscal, se insiste mucho en algunos elementos de la transparencia, buen gobierno, control, autoridades locales, y sin embargo, desde el punto de vista social, pues yo desde una visión europea lo he echado de menos. No es achacable al Gobierno de España solamente, digamos, sino a otros muchos gobiernos de la Unión Europea, donde se ven forzados también por algunas medidas que desde la Unión imponen esa agenda. Bueno, y ahora vamos a movernos al tercer elemento del artículo, que era la inclusión. Y para eso tenemos a Miguel Ángel García Oca, que además es un activista no solamente en España, sino también a nivel europeo, FIMITIC, pero también en el EDF. De hecho, es uno de mis jefes, porque él es miembro del Consejo de Administración del Foro Europeo de la Discapacidad. Y bueno, Miguel Ángel, para ti sería la pregunta, la primera de ellas era cómo facilitar la inclusión de las personas con discapacidad, pero no ya de una visión específica de sus servicios, sino en genérico en todo el acceso a los diferentes servicios generales para toda la población. Y, por favor, tienes 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, primero dar las gracias por invitarme a esta conferencia, por ponerme en esta mesa tan ilustre, lo cual me congratula, y delante de la gente que estamos aquí, como personas del mundo de la discapacidad, de CERMIS autonómicos. Bueno, gracias a todos. Bueno, como a esta hora en las televisiones siempre ponen cotilleo, y yo digo, pues voy a contarles un cotilleo para llamar la atención. Es personal, es decir, la persona no es muy importante, pero es personal. Y el cotilleo es que, como hoy el lunes, he decidido adelgazar. Yo creo que me toca. No, el planteamiento es porque quiero adelgazar, porque eso es importante. Claro, pues si quiero adelgazar para lucir tipín en la piscina o ligar en la discoteca, me haré, pues yo qué sé, una costura en el estómago, me haré una liposucción de estas generales y a lo bruto, y luego tomaré unas buenas hormonas para crear músculo. Y lograré mi objetivo y los medios serán los adecuados. Si quiero adelgazar porque, como dice mi mujer, me va a dar un día un infarto, pues entonces lo que tendré que hacer estoy pensando en la salud, tendré que hacer una dieta saludable y hacer ejercicio, ¿no? Pero si quiero adelgazar porque me admitan mis amigos, pues igual lo que tengo que hacer es cambiar de amigos. Claro, cuando tratamos la discapacidad tenemos que ver por qué queremos tratar o cómo tratamos a las personas con discapacidad. Yo, en unos apuntes que están por aquí, me imagino que os darán, hice un cuadrito que yo creo que todos hemos visto alguna vez. Bueno, el cuadrito no lo he hecho yo, es de Soledad Arnau, ¿no? Pero que habla siempre del paradigma médico
y al reconocimiento de los derechos, ¿no? Esa visión que siempre decimos, no, desde el mundo de vista de la discapacidad no hay que verla desde un punto de vista médico, sino desde un modelo social, ¿no? Eso lo que quiere decir es que no nos fijemos en el individuo y lo que tenemos que fijarnos es en la sociedad. Es decir, a lo mejor lo que hay que hacer es cambiar la sociedad. Y eso es algo que todos firmamos, pero yo creo que todos como que nos suena bien, ¿no? Es como el budismo. El budismo suena bien, ¿no? Ya parece bien, todo el mundo ahí muy simpático, muy alegre. Pero al final los budistas dicen que yo estoy en una silla de ruedas porque he sido muy malo. Y a mí lo de la silla de ruedas no me molesta, pero ser muy malo sí. Con lo cual no lo admito. Entonces tengo que romper ese paradigma. Pues igual, cuando hablamos del modelo social, en donde se habla que el enfoque no puede ser individual, sino tiene que ser colectivo, donde lo importante no es mi deficiencia o mi discapacidad, sino lo importante es cómo es el entorno y cómo reacciona a lo que yo necesito y tengo que hacer, pues entonces las cosas no están tan claras, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, en la mayoría de los modelos de asistencia, que es lo que me preguntabas, que cómo se pueden entrar, y decir, lo primero que hacen es medirte con una barra, ¿no? No diría un taco, pero casi, ¿no? Una medida de ¿cuánto fastidiado estás tú? Por no decir otra cosa. En función de lo fastidiado que yo estoy, vienen los recursos. No. Quiero decir, ¿cuál es el objetivo? En el programa que antes ha dicho nuestra directora general, ¿no? Es decir, cuando se entra en un programa de vida independiente, no se mide lo fastidiado que estás, sino qué es lo que quieres hacer. En función de lo que quieres hacer, se ve qué recursos son necesarios para que tú hagas. Entonces, cuando hablemos de vida independiente, pues hablemos de vida independiente, hablemos de vida. No hablemos de niveles de discapacidad. Entonces, esa sería la primera fractura que tendríamos que tener, que yo creo que es una gran barrera, ¿no? Es decir, en España se nos sigue llamando la atención en el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que son los que nos analizan la Convención, nos siguen diciendo, oye, que todavía la gente no puede elegir dónde quiere vivir por nivel de los servicios. El CERMI también. El CERMI, cuando saca sus informes, dice un 9% de nuestras consultas son de personas que tienen problemas con la vivienda. Es decir, bueno, pues mañana se hablará de accesibilidad. Si ya tenemos problemas con la vivienda, pues ¿qué vamos a hablar de otro tipo de prestaciones sociales? Pero yo, como quiero ser corto, es decir, la ley de promoción de la autonomía, pues será una ley buenísima, pero ningún concepto tiene nada que ver con la vida independiente, que en un articulito cita la asistencia personal, pero ni siquiera el modelo de construcción del PIA, ni siquiera se aplica. Es decir, con lo cual, no podemos hablar cuál es la relación de la ley de promoción, que ya todo el mundo, menos mal, una de las cosas que hemos conseguido es que ya nadie le llama ley de la autonomía, todo el mundo le llama ya la ley de dependencia, hasta los políticos, ¿no? Vamos a quitar dependencia. Bueno, pues está claro que no tiene nada que ver con vida independiente, con lo cual por ahí no entraremos. Entonces, es decir, lo primero que tenemos que hacer es un cambio social de que la gente vea que estamos hablando de derechos y no de cosas mejorables, depende del nivel económico en el que nos estamos relacionando. Y la sociedad, en este caso la española, que es la que yo más conozco, bastante de la europea también, no está convencida. No estamos hablando de derechos. Entonces, mientras no estemos hablando de derechos, mientras la atención depende, es como cuando uno se va a comprar un coche. Si tengo más dinero, me compro más grande, y si tengo menos dinero, me lo compro más pequeño o de segunda mano, pues entonces no conseguiremos nada. Y yo creo que ya estoy justo en 5 minutos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias por la brevedad, porque esto... Tenemos otra pregunta para cada uno de los ponentes, pero en este momento yo creo que es mejor parar y preguntar si tienen alguna intervención, alguna pregunta, alguna afirmación, alguna cuestión que quieran señalar, que no se haya señalado en la mesa o que se haya señalado, pero que quieran profundizar. Y así que les paso la palabra. ¿Y hay alguien que estuviera interesado en hablar? Aunque sea última hora del día, en fin. Esto es complicado. Yo les voy a contar una experiencia personal. El otro día hemos tenido una conferencia en El Cairo,
organizada por el EDF en un proyecto que tenemos en cooperación con CERMI y con la Organización Árabe de Personas con Discapacidad, que Nawaf ha estado hablando aquí esta mañana. Y allí, cuando preguntas en las sesiones, ¿alguien tiene una pregunta? Hay como 50 manos. 50 manos. Pero bueno, puede ser el final del día. Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte de preguntas que tenemos. Vale. En la mesa tenemos una pregunta. Es una pregunta a Carmen. Es que me ha parecido entender que decías que en la Comunidad de Madrid no hay los servicios no son de copago, son gratuitos. Tampoco las residencias son las residencias son gratuitas. Me gustaría, bueno, Isabel. Yo creo que Isabel necesitas un micrófono. Si no, pones el micrófono. Vale, vale. Yo quería destacar que la Comunidad de Madrid efectivamente funciona muy bien y sobre todo yo quería destacar la cercanía que encontramos los representantes de las personas con discapacidad en la comunidad. Y eso es muy importante, que desde las instituciones públicas nos acojan con cercanía, que no sean distantes y que haya que pedir ahí una entrevista y ya tengas que esperar a que te puedan atender y demás. Ellos son muy cercanos, precisamente la persona que tenemos en la mesa lo es, porque yo la conozco hace muchos años, y eso es muy de valorar para las personas que tienen discapacidad o sus familiares. Encontrar la cercanía y que te escuchen, porque a veces somos muy pesados los familiares con las preguntas, pero es que tienen que entender que tenemos preocupación y queremos preguntar. Vale, gracias Isabel. Bueno, pues vamos a pasar, yo no sé, creo que debemos tener todavía unos 10 minutos, un cuarto de hora antes de terminar, son las 6. Si los intérpretes nos autorizan a tener un cuarto de hora más, vamos a intentar cubrir algunos de los elementos que quedan pendientes. Carmen tiene que irse a las 6:05, me ha dicho. Entonces, ella tenía también, dentro de las reflexiones que le habíamos pedido, ver un poco el futuro de los servicios en España. Es decir, a mí me da la impresión que todavía en Europa queda mucho camino por recorrer en el tema de vida independiente y no estoy descubriendo nada. Pero también creo que es muy importante que tanto el movimiento de las personas con discapacidad como las autoridades públicas se fijen calendarios concretos a la hora de implementar el artículo 19. Creo que Carmen además ha hablado también de los planes que existen a nivel regional, a nivel nacional también deben existir este tipo de planes a la hora de poner en marcha las medidas para favorecer la independencia de las personas con discapacidad o su vida en la comunidad. Y yo veo ahora el futuro de los servicios que promocionan la autonomía en una difícil coyuntura económica y social. Y el futuro de España en tantas cosas se ve no muy positivo. En estas también yo creo que se añade un grado de incertidumbre que yo creo que es preocupante para el movimiento de las personas con discapacidad. Bueno, pues en esas líneas, Carmen, si tú nos puedes dar una reflexión sobre cómo ves este futuro, te lo agradecemos y gracias por darnos estos minutos. Bueno, yo, por supuesto, mi reflexión va a ser desde el conocimiento que tengo de la situación en la Comunidad de Madrid, ¿no? Nosotros, a pesar de la dificultad, yo creo que ya hablábamos de crisis económica desde el año 2007, ¿no? En el 2008 ya efectivamente estaba ahí. Pues lo que hemos intentado es, tuvimos la suerte de poder crecer y hacer recursos especializados. O sea, aquí tenemos entidades que gestionan la única residencia especializada para personas con lesión medular que hay en España, como es la Fundación Lesionado Medular. Tenemos un centro especializado en una residencia para personas con TEA y tenemos residencias para personas con discapacidad intelectual
ya no con discapacidad intelectual sola, sino con envejecimiento, porque son mayores de 45 años, algunos, como digo, mayores de 65, que además a la discapacidad intelectual vienen asociadas todos los problemas que pueden tener un envejecimiento prematuro como tienen estas personas. Si me estoy refiriendo a un Alzheimer, a determinados deterioros cognitivos, y por tanto nos hemos esforzado en especializar los centros para que realmente se adaptaran dentro de esa necesidad de apoyos individualizados a las necesidades no solo de las personas, sino también a la formación y aprendizaje de las familias, porque evidentemente lo que pretendíamos, y yo creo que ese es un interés de las familias, pero también de la propia Comunidad de Madrid y de las entidades, es que en la medida de lo posible puedan estar en sus casas, en sus barrios, con sus vecinos, con sus hermanos, y que solo en aquel caso en que las personas que los cuidan, sus padres, sus hermanos, no puedan hacerlo, pues por un tema de envejecimiento de los propios cuidadores o de dificultad o de deterioro de la propia persona con discapacidad, al final acaben en una residencia. Pero me gustaría destacar dos cosas y creo que Dayan lo ha dicho bastante bien. Por ejemplo, nuestras residencias para personas con enfermedad mental son residencias de 30 plazas. O sea, que están en las ciudades. Para las personas con discapacidad estamos hablando de residencias que están en pleno centro, las últimas de Coslada, de Móstoles, y que tienen módulos muy pequeños porque creemos que lo importante es conocer a la persona y saber, aunque estén viviendo en una residencia, qué es lo que necesitan a nivel terapéutico, pero también qué es lo que quieren a nivel personal. Y creo que